Dios te bendiga. Pero está potente. Dios te bendiga, iglesia. Más vale que no me dedico, yo te mantengo al muchacho. Señores, como todo lo positivo tiene algo negativo, no importa algo negativo al aire. Sí. Fíjense que cuando uno estaba allá atrás y empezaba uno a sudar por el calor, uno le decía a la congregación del calor de allá atrás, y la congregación no
Se sintió sin lugar, pues exclamó que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Y hasta aquel que juró que jamás lo negaría, lo negó 3 veces. En este contexto de soledad, dureza, viendo a su madre sufrir y a sus amigos y discípulos alejarse, le tocó cumplir a nuestro Redentor su misión. Sin embargo, podría parecer alguien que preguntara: si Jesús era hijo de Dios, ¿por qué se perturbaba tanto? Yo le respondería literalmente que Jesús, primero le diría abusador, honestamente. Abusador. Jesús vino siendo 100% Dios y 100% hombre. Entre otras cosas le diría que por respeto al templo y a ustedes, hoy no las diré. De esta noción de misiones específicas y personales, están llenas las Santas Escrituras. Solo para fines de rememorar, me permito señalar las siguientes. Cristo le pide de forma específica a Pedro que si lo ama, apaciente sus ovejas. Cuando Dios pide a Noé construir un arca, cuando Dios pone bajo la responsabilidad de Salomón la construcción del templo, cuando pide a Jonás que predique específicamente en Nínive, cuando le pide específicamente a Abraham que salga de su tierra. Si quisiéramos más material que apoye nuestra tesis, hay un versículo clave que nos puede dar una luz aún más grande. Pues en Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. No debemos ver como limitativo esta enunciación. Lo que nos dice es que hagamos como Dios ha hecho con nosotros. Y ojo, esto nos compromete de forma personal e íntima y le habla un catálogo a Dios de encomiendas para nosotros. Cumplamos en su nombre. Pues si debemos devolver todo el bien que hemos recibido, aunque lleguen momentos en el que querramos decir: pasa de mí esta copa. Pese a la divinidad de Jesús, Él sabía que su misión debería estar sujeta a Dios Padre, y esto es evidente en el contexto que sirve de base al presente mensaje. Pero de cara a las misiones, debemos desarrollar este pasaje en un espectro íntimo de nuestras vidas. En este contexto, en esto que acabamos de leer, nos resultan o nos dan lecciones importantes que debemos incorporar si queremos cumplir la expectativa de Dios en nuestra vida. Primero, en ese versículo, Jesús reconoce quién le envía. Jesús no realizó un ejercicio de razonamiento propio para decidir si seguir o no con la dura misión que Dios había puesto en sus hombros. En cambio, ignorando cualquier razonamiento humano, parecido al de Pedro con el famoso que no acontezca esto, buscó la dirección de Dios, el pensar de Dios. Se presentó como siervo sabiendo de que la misión no dependía plenamente de él, sino de la voluntad de aquel que lo enviaba. Que el dueño del propósito era Dios Padre y que por tanto solo podría decidir hasta dónde, solamente Dios podría decidir hasta dónde se cumplía la misión encomendada. Por tanto, busquemos las consejerías y evitemos las opiniones. La consejería está relacionada a la sabia guía de Dios que puede ser hallada en oración, en la lectura de las Santas Escrituras, en aquellos que Dios nos ha regalado como pastores y hermanos entendidos en las cosas de Dios. Mientras que cuando buscamos opinión, generalmente nos embriagamos de vicios de confirmación o vicios confirmatorios, pues buscamos personas que tengan la opinión que deseamos oír y no necesariamente lo que Dios quiere comunicar. Esto último es un veneno con potencial mortífero en la expectativa que tiene Dios de nosotros. Jesucristo en esa corta oración también reflejó confianza absoluta.
Jesús oró sabiendo que Dios tenía el poder de librarlo de aquellos duros momentos que le venían. Jesús dice, Padre mío, como diciendo que a pesar de los duros momentos que tengamos que pasar para cumplir estas misiones que Dios pone en nuestras vidas, el amor y la protección de nuestro Dios Padre siempre estarán presentes, que nunca seremos desamparados por nuestro Padre en ninguna circunstancia. Con esa frase, Jesús nos transmite una profunda confianza, pues aún sabiendo que su misión implicaba pasar por el madero, aún sabiendo que sería escupido, aún sabiendo que los látigos no se apartarían de su espalda, aún sabiendo que las espinas lo coronarían, aún sabiendo que bebería vinagre en lugar de agua, aún sabiendo que echarían suerte sobre sus ropas, aún sabiendo que tendría que ver a su madre desde el madero, aún sabiendo todo eso, él sabía que Dios seguiría siendo su Padre y que todo obraría para bien. Nosotros debemos pedir fervientemente en oración que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar con esta confianza en Dios para cumplir sus encomiendas. Una tercera cosa que nos enseña Jesucristo es que tu estado emocional no te impida cumplir la obra de Dios. Jesús estaba literalmente roto, asustado, posiblemente lloroso, pero en lugar de esconderse, Jesús decidió orar. Muchos de nosotros en ciertas situaciones de nuestras vidas podremos estar pasando por momentos de aflicción que son sencillamente paralizantes, que pesa caminar, que no encontramos palabras, que no vemos caminos, pero debemos ver el ejemplo de Jesucristo en esta oración e imitarlo. Jesús nos enseñó que debemos buscar fuerzas en el único lugar donde la provisión no se agota, dígase, en la presencia de Dios. A pesar de las fuertes emociones que lo embargaban, tenía claro que por encima de él estaba la voluntad de Dios. Debemos entender que en ocasiones el sufrimiento será incluido en la misión y que muchas veces estaremos tan partidos que solo una parte de nosotros llegará a ciertos lugares y que las demás estarán esparcidas en el camino, aguardando que Dios haga la obra, recoja nuestros pedazos y nos reconstruya. Pero debemos lograr que mientras esto pasa, nuestro estado no impida cumplir con las demandas de Dios. Pues debemos entender que el gozo que Dios nos dará por el cumplimiento de sus encomiendas borrará cualquier trago amargo que hayamos bebido en el proceso. Dicho de otra forma, hermanos, el dolor del proceso jamás se comparará al gozo de la victoria. Si alguien estuviera duda sobre esto, pregúntele a Jesús, que después de cumplir la misión puesta por Dios, Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que toda autoridad se postrara ante él y para que hoy nosotros, invocando su nombre y creyéndole a él, fuéramos salvos. Es importante que recordemos que el pecado no es lo que definitivamente nos aleja de Dios. Lo que definitivamente nos aleja de Dios son las decisiones expresadas en nuestra falta de arrepentimiento, en no acercarnos, en no leer la Biblia, en ignorar los preceptos de Dios. Esto es lo que definitivamente nos aleja de Dios. Y para sorpresa de ustedes, el mensaje es corto porque ya estoy terminando. Para culminar, quiero destacar algo que mencionó el pastor en el primer mensaje de esta serie y me lució sumamente importante recogerlo en este mensaje. Y es referente a la esperanza que Dios mismo nos proporcionó en el acto de nuestra transgresión en el jardín del Edén. En este escenario es importante destacar que, como bien apuntaba el pastor, Dios emitió varias sentencias por la desobediencia manifiesta en el jardín del Edén, pero ninguna de ellas, y digo ninguna, implicaba que Dios no seguiría obrando a nuestro favor. Ninguna implicó que Dios nos desechará eternamente,
Más bien, en un acto de amor incomprensible y muy a pesar de su enojo, Dios decidió vestirnos, evidenciando con esto que más pesa el amor de Dios que su ira. Y más aún, en ese mismo acto, nos reveló que vendría un Salvador. Nos dijo que ese Salvador le daría en la cabeza al mal de una forma tan fulminante que jamás podría levantarse. Pero también nos dijo que nosotros, como cuerpo de Cristo, íbamos a ser heridos en el carcañal. Por tanto, las aflicciones vendrán, pero tenemos una promesa que dice, y al final venceremos. Por tanto, notemos este maravilloso detalle que está inserto en esa lectura de Génesis. El plan de Dios lleva miles de años en ejecución. Su diseño no ha variado y cada objetivo se ha cumplido eficazmente. El plan de Dios no se modifica ni se adapta a los tiempos. No se va rehaciendo de conformidad con el giro de la humanidad, porque es perfecto, porque es hecho de las manos de Dios. Porque no fuimos usted y yo que inventamos ese plan, no fuimos nosotros que lo escribimos, nosotros solo estamos aquí para cumplirlo. No nos inventemos el agua tibia, estamos aquí para adherirnos a ese plan y cumplir la parte del plan que a nosotros nos corresponde. Este plan es infalible. Si usted está acostumbrado a perder, créame que tal vez será el único momento en el que usted gane, porque nada y absolutamente nada de lo que Dios dijo que pasaría, nada, ni una tilde se dejará de cumplir. Entonces ven al equipo ganador y asegura tu victoria. Miren, hermanos, saber que este plan ha sido confeccionado de las manos de Dios debe traer a nuestras vidas tranquilidad, confianza y sobre todo mucho regocijo. Debemos orar por las guerras, sí, pero debemos saber que Dios gobierna la tierra y que por más que el ser humano brinque y salte, al final la última decisión siempre la tendría Dios en sus manos. Dios puede hacer que las bombas exploten y que no nos haga daño. Dios puede hacer que esta gente se pongan de acuerdo. Dios puede hacer muchas cosas. Lo que quisiera dejar aquí de cara a la misión personal que nos corresponde a cada uno de nosotros es que no tengamos miedo, porque el cielo gobierna la tierra y eso va a ser así hasta que la tierra sea raída y eliminada. Nada de lo que acontezca en la tierra está fuera del control estricto de nuestro Dios. Por tanto, hermanos, y con esto termino, si somos enviados, iremos confiados en el amor de Dios, en la justificación de nuestro Señor Jesucristo y en la guía de nuestro Señor Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.